como yo no traicioné a mi padre y él no traicionó al suyo, respuesta, no señor. Perfecto, ve, necesito protocolo y sabe lo que tienen que hacer. Okay. Cuando empezamos a hablar con cada uno de los hijos, la pregunta muy sencilla. Oiga, ¿qué va a pasar el día siguiente en que el fundador no esté? Respuesta unánime. Vendemos. Vendemos. No era una traición del papá. Era una consecuencia con su propio plan de vida, que no funcionaba. Oiga, entonces significa que si yo no voy a trabajar en la empresa de familia, no debo ser socio de la empresa de familia. Una de las grandes preguntas que vamos a resolver. ¿O significa que el que trabaja en la empresa de familia debe tener más utilidad, más dividendos o más participación de acciones que el que no trabaja? ¿O significa que si nadie trabaja es mejor vender la compañía y liquidarla? Cada familia resuelve de manera distinta y le vamos a contar más adelante cómo lo han hecho. Más o menos vamos a entendernos. ¿No se han dormido? No, está perfecto. ¿Qué pasa en la propiedad? Me decía un fundador, señor, ¿y su junta de socios? Sí, sí. Yo me miro al espejo y ya tengo mi junta de socios. ¿Está claro? Él no tiene problema. Las decisiones son de él. Y entonces él tenía un modelo de compañía donde él nos hacía en comandita por acciones, él era el gestor, la esposa la suplente y los hijos los comanditarios, ¿cierto? Llegó un abogado o alguno que fue a una conferencia de SAS y le dijo, ahora hay que volverse SAS. ¿Por qué? Porque es lo play, es lo más moderno. El que no es SAS está sobado. ¿Y por qué era SAS? Porque es bueno, porque es flexible. ¿Eso qué significa? No sé, pero es muy bonito que sea flexible. Y entonces terminó fundadores que tenían modelos de propiedad donde los aseguraban en un modelo de SAS donde votan los hijos con porcentaje de acciones y termina divinamente en una asamblea votado y expulsado de su propia compañía con el modelo de negocio más moderno. Nosotros trabajamos SAS, por supuesto, me encanta, pero SAS ¿para quién? Para cada realidad, no la bajada del rincón del vago.com y llenando los espacios ahí, porque termina afectando a mi propia organización. Ahorita nos hablaba el doctor con un tema, la noticia que él le da es demasiado importante en términos de conflictos y de su medio de solución. Pero ese protocolo de familia, cuando lo hagan, métanlo en los estatutos. Si no, se le vuelve un saludo a la bandera. Y por eso la SAS de ustedes tiene que ser distinta. Yo recuerdo a algún empresario de Antioquia que me decía, mándeme el protocolo, si me gusta se lo compro. No estábamos vendiendo un modelito. Cada familia construye sus propias reglas. Y lo mismo en la SAS, le digo desde adelante. Entonces, aquí viene el tema importante. Acá usted está acostumbrado a mirarse al espejo y tiene la junta de socios. Ojo, hay un momento en que usted empieza a colocarle a sus hijos las acciones. ¿Ya ve? Pero tenga cuidado, que la consecuencia es clara. Uno sabe, a lo mejor, con quién se casan los hijos, pero no de quién se divorcia. Y acuérdense que hay gente que se casa hasta por amor. O sea, que las opciones de casarse, el amor es una de ellas. Y entonces muchas familias hablan de los temas de propiedad pensando en aquello que podría pasar, porque hay que recordar, y me adelanto, que la propiedad de la compañía no es de sus hijos. Ellos la sostienen para entregársela a quién. ¿Ven la diferencia? Se llama el concepto de usufructo. Yo no hago propietario a mi hijo, sino usufructuario, porque él tiene una obligación de entregarle mi compañía a los que vienen, que son mis nietos. Aquí viene un tema interesante. Se fue el fundador, se fue la fundadora y quedó la etapa de propiedad en nombre de hermanos. Oiga, yo le acepto a mi papá que use el tonito de papá, ¿cierto? Porque en última vez es dueño. Pero mi hermanito mayor, que tiene el mismo porcentaje de acciones míos y me habla con tonito de papá, ¿le suena? ¿Cierto que no? Por una razón, porque mi papá me podía hablar con tonito de papá en una etapa donde él era el controlador, pero cuando tenemos todos, la posición cambia.
Y ahí, el haber heredado el rol de mi papá en la relación con mis hermanos me ha generado un conflicto, porque tendré que aceptarlos como lo que son, socios, con el principal derecho de un socio que se llama información. Entonces aquí viene el de sociedad de hermanos, estamos en segunda generación, y aquí viene el tema de uno estudió una cosa, otro, uno es pintor, otro es abogado, otro es filósofo, y uno se dedicó a la veterinaria y la compañía es ganadera. Muchas familias lo hacen, y entonces el pobre ganadero trabaja para todos los demás. O al revés, al pintor lo ponen de gerente de la compañía ganadera porque no tiene nada que hacer, y terminan modelos distintos. Aquí empiezan los hermanos activos a trabajar. Y aquí va a surgir uno de los grandes conflictos. ¿Para qué fue que hacemos las empresas de familia? Ok, entonces pregunta, ¿cuántas acciones hubiera vendido Ecopetrol si dice en la oferta que no se distribuirían dividendos? Entonces pregunta, ¿por qué en mi empresa de familia la palabra dividendo suena como a herejía? Como que no hable bajito. Utilidades suena feísimo. Eso es como, este tipo, ¿por qué habla esas cosas? Si yo no creo la cultura del dividendo, así el fundador se las coja todas, ¿no? En los modelos que nosotros hacemos, el fundador y la fundadora se quedan con el 100% de las utilidades hasta que quieran. Eso es problema de ellos. Pero al pasar el tema, la utilidad se divide en la proporción que la familia haya dispuesto. Pero el modelito de que las utilidades no se reparten y todo se reinvierte era bueno en la época de mi papá. Pero en la mía, como hermano que está por fuera, que no recibo ni salario, ¿cómo le suena el negocio? Ninguno. Es que usted es un interesado, solo quiere los dividendos. En cambio yo, que llevo 25 años trabajando acá con mi papá. ¿Cómo así? ¿Acaso usted trabaja gratis? No, me pagan un salario. No tan bueno como merezco. Pues vaya y busque el que merece. No puede haber ni víctimas, ni salvadores, ni victimarios. Ese rolcito hay que quitarlo. Si trabaja en la compañía es porque es una opción profesional, rentable y de mercado. Pero ojo, si usted no creó el concepto de que los hijos reciban dividendos en el futuro, ahí está generando un conflicto eventual y es mejor liquidemos para que me toque algo. Algún fundador vendió su participación en una compañía muy buena y le dije yo, oiga mi señor, ¿usted por qué vendió semejante compañía? Y él me dio una frase que a muchos fundadores le encanta. Él dice, es que es mejor vivir riquito que morir rico. Y eso les pasa a muchos hijos de fundador. Yo soy socio de una compañía que solamente deja plata para que mis hermanos se paguen el salario. Mejor liquido o vendo. Eso lo van a ver acá, en esta etapa, que es bien difícil de hacer. Pero ojo, una pregunta. ¿El 100% de los hijos tienen que ser socios de la compañía? Si yo no soy socio, estoy traicionando a mi padre. Muchas familias no lo resuelven tan fácil, ¿cierto? Y lo aceptan y terminan. Otros dicen, el que sepa ganadería y agronomía, quédense con la finca. La parte de los otros les apoyamos en su negocio. Y les ayudan a montar el estudio o la nueva compañía, lo que sea. Cada familia lo resuelve distinto. Otro, este que es muy bonito, que es la etapa del consorcio de primos. La etapa del consorcio de primos, nosotros decimos en el libro, que es un lugar donde la compañía, si sobrevive allá, es más fácil. Donde más posiblemente la compañía se acaba, es en el paso a los hermanos. En los primos, no, porque difícilmente son tan cercanos. Y entonces pasa lo de los accionistas de Ecopetrol. Uno se sienta al lado y no tiene ni idea de quién está al lado, ¿cierto? ¿Cuál es el único interés? Que produzca plata. Es malo en términos de empresa de familia en cuanto a valores familiares. Es bueno en términos de gobierno. Es malo si heredé el modelo de que todo el que nazca en esta familia ya tiene un puesto asegurado.
que es que cada organigrama se llena dependiendo del número de familiares. Pero teóricamente, en esta etapa, lo que se maneja es una situación más profesional, pero puedo tener dificultades por el poder y por el control. ¿Han visto grupos familiares? ¿Se acuerdan de Leonisa? Fue Los Grandes, que fue un conflicto entre dos grupos familiares muy fuertes, donde una rama le compró a la otra. Una rama que estaba por fuera pidiendo dividendos y la otra por dentro diciendo, no, reinvirtamos para la expansión. Entonces dijeron, yo prefiero vivir riquito, de mis acciones. Y fácilmente terminan liquidando compañías así. Por eso hay muchas familias que pactan en su protocolo mecanismos de compra de acciones entre ellos o a terceros. No es inusual. ¿Más o menos ubicados? Bueno, entonces ya después de eso, ¿cuáles son como las claves rápidamente? Cuando digo ya los tres ejes, miren lo que pasa de manera clara en la mezcla de empresa y familia. Miren lo que es una familia, que busca la unión familiar. La otra, lo que quiere la gente eficiente. En una se incluye a todo el mundo y en la otra está solamente el que mejor encaje. En la otra se ve la espontaneidad, en la otra todo es planificado, aporte. En esta existe un perdón. En la otra rindo cuentas y termino y se fue. Igualdad de necesidades. Esta que es muy linda, por ejemplo. Cuando las familias hacen sus valores y colocan el de igualdad. El de justicia, yo les pregunto de qué hablan, ¿de justicia o de igualdad? Igualdad es a todos el mismo pedazo. Okay, yo tengo fundadores que dicen, si yo tengo 5 hijos y uno es multimillonario y otro está sobado, ¿por qué les tengo que dar a los 5 el mismo porcentaje? Él dice, yo prefiero ser justo y darle a quien más necesite. Otros pelean porque dicen sean igualitarios. Son temas que resuelven, ¿listo? Y no es fácil. Yo estoy en la familia de manera voluntaria y aquí pongo una recompensa en el trabajo. Y esta que es divina, que es paciencia. Y en la otra, si no funciona, se va. ¿Ven la diferencia en los dos sistemas? Difíciles de compaginar. Y entonces resulta que yo trabajo con mi señora todo el día. Y entonces durante el día me llama un proveedor y me dice que no me va a despachar porque no le entregaron el cheque. Y yo gerente de la compañía y mi esposa siempre la financiera, eso pasa en toda la familia. La financiera, yo la llamo como gerente y hablo con tono de gerente diciendo, financiera, gracias a su falta de planeación, no vamos a tener a tiempo el producto, espero que cumpla su labor mejor. Punto. Cuando él llega a las 8 de la noche a la casa, encuentra que hasta al perro le cortaron el rabo para que no tenga la más mínima expresión de afecto. Y entonces él llega a su casa y espera que lo reciban con un trago, con una comida caliente. Oiga, ¿y quién lo recibió? ¿La esposa? La financiera. Lo recibió la financiera. Y entonces él dice, oiga, un arrumaco, algo así. ¿Ah, sí? Ahora sí quiere arrumaco después del tonito con que me habló esta tarde. ¿Ven la diferencia? Porque aquí en este estaba cumpliendo un papel de gerente, en el otro es un papel distinto, pero allá hay una mezcla de roles que lo afectan. Entonces el pobre fundador, ese día le tocó prepararse un arroz con huevo e irse a dormir solo en la sala, cuando él le estaba hablando era a su gerente y no a su esposa. Y al revés, igualito. ¿Está bien? Y en los hijos mucho más. Yo le dije algo a mi hija, harto el viernes, y me lo cobra el lunes, el domingo, no llevándome a mis nietos. Porque mezclé los dos temas. Un tipcito que ojalá les sirva. Una de las reglas que nosotros más aplicamos en las empresas que trabajamos, y ojalá les pueda servir, es esta. El que en la mesa del comedor habla de negocios, invita el próximo almuerzo. Esa es la respuesta más linda. Y entonces, ¿de qué hablamos? Y a veces digo, ¿de qué hablamos si no nos conocemos? El que en la mesa del comedor habla de negocios
invita el próximo almuerzo significa separe los escenarios. Hable de lo importante que es la familia, que es inclusión, perdón, afecto, nutrición emocional, y deje lo otro. Porque usted se imagina, yo el domingo, comiendo los santandereanos, mutes santanderianos, o un ajiaco acá. Y resulta que yo diciendo a mi mamá, pues mamá, qué rico el mute. Y mi hermano me dice, ¿y usted cómo lo puede disfrutar sin haber hecho la cuota de ventas? Claro. ¿Queda claro? ¿Cómo afecta el sistema ese comentario?